Hola mis guerreros de luz, amantes de la libertad, bienvenidos a Libremente, este rinconcito que busca dar una mirada ciudadana, vigilante, exigente. Hoy vamos a hablar de Venezuela y su repercusión internacional. Te invito a que te suscribas a mi canal, actives las notificaciones, comentes, compartas, ayúdame a crecer y dar esta batalla comunicacional. No sin antes recordarte que todos mis contenidos de interés general e interés político no cuentan con ningún apoyo de ningún político, de ningún gobierno. Solo se mantienen gracias a tus aportes que puedes hacer libremente. Te dejo mi PayPal y mi Mercado Pago. Y sin más, comenzamos así. Haber ganado, sin embargo, la oposición, en realidad la cabeza es Corina Machado, más allá de que el candidato haya sido otro, te mostraba las actas donde había ganado por el 80%. Parece mentira, pero es así, es real. Vamos a consultar y vamos a charlar un rato agradeciéndole el tiempo a Alejandro Laurnagaray, que es analista internacional y tiene la gentileza de atendernos. ¿Cómo te va, Alejandro? Buenas tardes. ¿Qué tal? Buenas tardes, ¿cómo les va? Un gusto saludarlos y un placer charlar con ustedes. ¿Qué Gracias por la efecto, invitación. Alejandro, puede tener esta multitud que se congrega a nivel mundial? Dice, el mundo por Venezuela. ¿Puede tener un efecto concreto en la actitud que está teniendo y que ha mostrado el presidente Nicolás Maduro en Venezuela? ¿O crees que no? Presión, mucha presión, visibilidad. A ver, diría mitad y mitad. Efecto sí, porque puede ejercer una mayor presión, tanto en la opinión pública a nivel nacional como regional e internacional. Ese sería el efecto, como una de las tantas marchas que venimos viendo en los últimos años y en estas últimas semanas. Pero en lo concreto, y acá, más allá de que una parte importante de la comunidad internacional esté en desacuerdo, a fin de cuentas, el organismo autorizado para determinar quién ganó las elecciones va a ser la justicia venezolana. Aunque se diga que es afín a Maduro. ¿What? En Venezuela no hay república, no hay Estado de Derecho, no hay poderes independientes, no existe la democracia. Entonces, ¿qué quiere decir esto? Que desde la Constitución, que es chavista, el Tribunal Supremo de Justicia es chavista, el Consejo Nacional Electoral es chavista, la Asamblea Nacional Constituyente es chavista, hasta las Fuerzas Armadas son chavistas. Los medios de comunicación están controlados por el chavismo. Por supuesto que bajo la ley chavista, este señor Nicolás Maduro es el ganador. Hablo de Narcolás Masburro. Ustedes saben quién es. Sea eso verdad o no, puede ser verdad, podemos estar de acuerdo en eso, pero a fin de cuentas, en lo concreto y real, la justicia venezolana va a decir, como ya dijo, que ganó Maduro, y ahí está la lucha por el poder. Digo, eso es lo concreto, ¿no? Bien, hay algunas cuestiones, ¿no? Que Maduro ya ha dejado varias frases, ¿no? Desde que ha sucedido esto. Y una de ellas, y la queremos remarcar, me la pasa aquí nuestro productor, dice, la oposición tiene un pacto satánico con Elon Musk y Estados Unidos, ¿no? Si te parece, vamos a escucharlo y lo analizamos un poquito mejor con vos, Alejandro. Miren, compatriotas, nosotros estamos enfrentados a unos demonios. Cuando yo digo que estamos enfrentados a unos demonios, no estoy exagerando. Ellos tienen un pacto satánico con la iglesia satánica de Estados Unidos. La Sayona se pone un medallón y unas cosas raras porque tiene un pacto con Elon Musk y la iglesia satánica de Detroit. Por eso es que yo digo que estamos enfrentados a un Goliat satánico. Un Goliat satánico. Un Goliat satánico. La verdad es que, miren, si no se estuviesen perdiendo tantas vidas, este payaso daría mucha risa. Pero no, este payaso, que es la cara visible de un gran sistema criminal, es lo más repulsivo que puede estar delante de un venezolano. Sobre todo porque los satánicos son ellos. Los crímenes de lesa humanidad los cometieron ellos, las violaciones a los derechos humanos, las ejecuciones extrajudiciales. Hay informes, Bachelet, Human Rights Watch, OEA, informes
que hablan de los hechos que estos criminales cometieron. Así que los únicos satánicos en esto que realmente es tan triste, estar 25 años en una tiranía y que el mundo no ayude, sino que está sentado viendo cómo matan a los venezolanos, cómo asesinan a los venezolanos. ¿Y por qué soy tan fuerte diciendo todo esto? Porque las organizaciones internacionales, la gran mayoría de ellas están creadas por la izquierda y además reciben financiamiento de regímenes no democráticos. Y estos infelices han puesto como fichas de ajedrez en los diferentes organismos internacionales a su gente para que accionen a favor de ellos en el caso que lo necesiten. Cuando hablo del mundo es porque hay tratados internacionales como el R2P, la Convención de Palermo, tantos tratados para proteger a los ciudadanos cuando un Estado criminal se vuelve contra su pueblo y resulta que no pasa nada. Es ahí mi señalamiento. Tantas otras frases ha dicho, pero fíjate vos, Alejandro, que también a la par de esto, o para confrontar con esto, Corina Machado está hablando también. Vos estabas hablando que en definitiva será la justicia electoral o el Tribunal Superior de Justicia el que va a determinar quién es el ganador. Y Corina Machado no hace otra cosa más que decir, marchemos pacíficamente, la violencia es de ellos, pero la maniobra que está haciendo la justicia en Venezuela no permite abrigar demasiadas esperanzas, ¿no? Exactamente. Sí, bueno, por un lado, con respecto a las declaraciones de Maduro, bueno, venimos viendo incluso en los últimos años cómo juegan muchos líderes o dirigentes políticos con distintas teorías conspirativas, ¿no? Sí. Que rozan lo absurdo. Lo hemos visto en varias partes del mundo. Esto tiene que ver con la crisis dirigencial que estamos viendo. Y en el caso de Venezuela, bueno, Maduro, que no es nuevo estas frases así histriónicas o conspirativas, toda herramienta que le pueda servir dentro de lo que es la cultura venezolana para buscar algo de legitimidad, le sirva o no, lo va a... Esto no es la cultura venezolana. Esas frases que utiliza este infeliz de Nicolás Maduro, va dirigida lamentablemente a una porción de nuestra población que es vulnerable, que no tiene cultura, que no está preparada como mucha de la gente en nuestra región, porque los socialistas se han ocupado y preocupado para tenernos brutos, para podernos manipular. Por eso es que el conocimiento es poder, porque este tipo de discursos nada más llegan a esa población vulnerable. Los socialistas les gusta tanto los pobres que los multiplican. A utilizar, acusando, ¿no?, de intentos de golpe de Estado, a Elon Musk, a las redes sociales, a WhatsApp, etcétera, etcétera, etcétera. Va a hacer uso de toda herramienta argumentativa que pueda sonar absurdo en algunas partes del mundo, y quizás algunos sectores que apoyan al gobierno compran ese argumento, ¿no? Porque en las relaciones internacionales muchas veces el ejercicio que hay que hacer es introducirse para comprender ciertas realidades en la cultura local. Claro. Y hay cosas que para nosotros suenan muy absurdas y que para algunos sectores, no digo mayoritarios porque estamos viendo una división muy fuerte en Venezuela, si no, que bueno, para algunos sectores pueden... No comparto esto de la división muy fuerte, porque la división realmente que hay en Venezuela tenemos al 80% de la población bajo la línea de pobreza. El resto tiene conexiones con el chavismo o son gente que puede sobrevivir gracias a las remesas de los más de 8 millones de venezolanos que estamos en desplazamiento forzoso, crimen de lesa humanidad. Esa es la división. Hoy hasta los mismos chavistas que apoyaron en algún momento al régimen tirano asesino están arrepentidos y están saliendo del país. ¿Por qué? Porque el hambre, la miseria y la muerte los alcanza. Es muy grave la situación de Venezuela. Es muy grave y se debe tomar con seriedad, y sobre todo los analistas políticos deben profundizar en lo que dicen, no quedarse en la superficie. Sí. Se arman, ¿no?, publicaciones en redes sociales, en Alejandro, páginas. Pero bueno, las teorías conspirativas, más allá de lo que es la cultura local particular de Venezuela, han sido siempre, ¿no?, algo muy llamativo o por lo menos interesante para un gran grupo de personas. Lo hemos visto en Estados Unidos también, Donald Trump con sus teorías. Exacto. Bueno, el tema, lo que yo me pregunto es si
¿de alguna manera ves si que Maduro ha perdido un poco tal vez la intención de argumentar de forma tal que sea seguido? Porque parece que tiene otras herramientas a disposición, porque en un momento se hablaba de... bueno, Nicolás Seguido, por Dios, ¿quién es chavista gratis? ¿Quién es kirchnerista gratis? ¿Quién puede seguir a ese ser? Por favor, Dios, no. Por supuesto que tiene muchas herramientas, claro, las herramientas de la fuerza, las herramientas que el sistema criminal permite imponer sobre la gente, el miedo y el terror. Esas son las herramientas que este señor tiene y que el mundo no termina de entender, que los ciudadanos de bien no tenemos armas. Lo único que tenemos es nuestra voz para presionar a quien puede hacer realmente por Venezuela. Esta vez podrían ser elecciones históricas porque la gente está pidiendo un cambio. Hubo un equipo de Todo Noticias que fue a las calles, preguntó en forma completamente azarosa y también parecía ser la mayoría. Entonces, me pregunto si es una cuestión de que Maduro ya sabe que tiene las herramientas y no necesita mucho más. Bueno, puede ser un punto de vista válido, ¿no? Recordemos que, a ver, el poder del oficialismo en Venezuela está respaldado por las Fuerzas Armadas, sí, por las milicias civiles armadas, también, por fuera de las Fuerzas Armadas. Se considera el chavismo, y en esta etapa, un proceso revolucionario que dice que afirma hacer... Además de las milicias, además de los colectivos armados, en Venezuela está el régimen cubano, China, Rusia, las tropas rusas, Irán, Hezbolá, las FARC, el ELN, Hamás. Eso lo sé yo, un ciudadano común. Yo creo que los analistas políticos y la gente del mundo debe tener muchísima más información, porque entonces estaremos bien jodidos, de verdad. Porque ya hay hasta informes, pero bien especificados de cómo las células terroristas están penetrando toda nuestra región. Vuelvo y repito, porque esto lo he dicho en varios contenidos, toda la proliferación del narcotráfico y el terrorismo en todo nuestro continente no es casualidad. La puerta de entrada, lamentablemente, es Venezuela. La democracia a su manera, sí. No, esto es una declaración de las últimas horas de Maduro, y nosotros hacemos a nuestra manera la democracia. Ahora el 25 de agosto vamos a hacer unas nuevas elecciones comunales y la democracia de Venezuela es nuestra, a nuestro modo, y el mundo tiene que respetarla. Eso es lo que dice, ¿no? Maduro. Y a ver, acá... Lo que acaba de decir este analista es un hecho. Ellos quieren convertir a toda la región en estados comunales, como la antigua URSS, llamada la Patria Grande. Entonces, cuando ellos hablan de su democracia, de esa democracia comunal, no es democracia, es tener el control de todo. Los países que tienen esa democracia comunal son Cuba y Corea del Norte. Y eso es lo que viene para Venezuela si no se extirpa esa tiranía de raíz. Por más que la oposición o Corina Machado y el Mundo González presenten sus actas, hagan estas manifestaciones y planteen una estrategia también para a su modo llegar al poder, bueno, hoy la fuerza y la justicia en Venezuela está respaldando y afirmando que ganó Maduro las elecciones. Esto, unido a las actas y al aparato comunicacional del régimen que quiere imponer junto a sus aliados, que lo más importante son las falsas actas, que además están a destiempo, es muy peligroso porque está demostrado el fraude, quedó evidenciado ante el mundo. Entonces, no podemos permitir dejarnos manipular por la falsa narrativa de un régimen criminal. Dentro de un Estado-nación, y en esto, más allá de todo, el principio de soberanía nacional, claro. No hay... Esto del principio de soberanía
se aplica a países que son soberanos. Venezuela no es un país soberano. Venezuela, vuelvo y repito, está invadido por Cuba, China, Rusia, Irán, Hezbolá, las FARC, el ELN, Hamas, el narcotráfico y el terrorismo. Es increíble que no haya una ley internacional que ayude a liberar un país, porque si hablamos de invasión podemos hablar de la invasión de Rusia a Ucrania. Pero Venezuela ha estado invadida por varios países, por otras fuerzas externas, todos estos 25 años silenciosamente. Entonces ahí el principio de soberanía no debería existir. Debería existir el principio de liberación. No hay mucho que hacer. Eso te iba a preguntar, Alejandro, es a la oposición, Corina Machado y los miles de opositores al régimen de Maduro no tienen mucha alternativa, más que pararse, plantarse en todo caso en las calles, manifestarse pacíficamente y no mucho más que eso. A ver, en la historia de las relaciones internacionales y de los países, bueno, determinados sectores en algún momento han podido realizar levantamientos o revoluciones también desde las calles, o como ha pasado en algún momento en el mundo, que no creo que vaya a pasar, pero acá... Hay que romper los paradigmas. Lo que pasa en Venezuela nunca ha pasado en toda la región, de la forma que entraron al país y cómo se han perpetuado estos 25 años en el poder, apoyados por el narcotráfico y el terrorismo. Compararlo con la historia no es coherente, porque esto es nuevo. Utilizar la historia para hablar de Venezuela no es lo más exacto, porque el know-how lo tenemos los más de 8 millones de venezolanos que estamos en el exilio. No hay un libro que te explique el cómo y no se parece a ningún momento histórico que hayamos vivido. Por el derecho internacional para realizar algún tipo de intervención en un tercer país es el Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas. Y el Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas no va a aprobar ningún tipo de intervención en Venezuela, por más que lo proponga quien lo proponga, porque ahí está dado un equilibrio de poder que Exacto. es parte, ¿no? Venezuela Rusia, China es un punto... Exactamente, un equilibrio de poder. A esto me refiero cuando los organismos internacionales tienen a su gente, ellos tienen a su gente que funcionan para ellos, para protegerse. Tenemos que estar claros que tenemos un lado del mundo que apoya estos regímenes no democráticos y tenemos gente que ama la libertad. Entonces, siempre hablo de esto, ¿no? Cuando los buenos no hacemos nada, los malos avanzan sin tregua. ¿Y qué quiero decir? Que para que el mal triunfe solo necesita que seamos tibios o no hagamos nada. No alcanzan con pronunciamientos, firmes comunicados. Las palabras se las lleva el viento y el tiempo en Venezuela se cuenta en vidas perdidas. Venezuela es un punto de fricción global, ¿no? Tenemos la cuestión interna específica que analizamos diariamente aquí en la Argentina, y tenemos la cuestión internacional que también tiene mucho que ver, que es un punto de fricción. Venezuela, Ucrania, Medio Oriente, Taiwán, la península de Corea, son todas hipótesis de conflicto entre las grandes potencias donde se está dirimiendo un nuevo equilibrio de poder global en este siglo. Estamos viviendo un momento histórico que no se vive hasta hace 5 siglos, y Venezuela es uno de los puntos de fricción, por el alineamiento político, por los recursos naturales, por las tensiones entre las grandes potencias en Sudamérica, por su posición estratégica, etcétera, etcétera. Por eso las sanciones internacionales impuestas hasta ahora, si bien han hecho mella, no han logrado cambiar absolutamente. Esto tengo que aclararlo porque las sanciones impuestas a Venezuela no son para Venezuela, son impuestas para personeros del régimen que han cometido crímenes, corrupción, y para las empresas expropiadas por Chávez. El único bloqueo que hay en Venezuela es el que tiene el régimen a la ciudadanía, porque el régimen tiene autos de alta gama, se visten de lujo, parecen magnates, reyes. ¿Y cómo es posible? Porque no hay ninguna sanción para ellos. Entonces, el único bloqueo es el que tiene el régimen al resto de la ciudadanía. Absolutamente nada. No, exactamente. Y ahí, muy interesante el punto que tocaste, porque, a ver, el año pasado, en septiembre,
Estados Unidos y Venezuela firmaron un memorándum en Qatar, memorándum de entendimiento para rebajar las tensiones y llevar a cabo algunas negociaciones en relación con el petróleo, ¿no? Tenemos la primera reserva petrolera mundial en Venezuela, donde Venezuela se comprometía a abrir el proceso electoral en términos democráticos, etcétera, etcétera. Sí. Cuando le impiden a Corina Machado presentarse, Estados Unidos dice, volvemos con las sanciones, echamos por tierra este acuerdo, pero a los días siguientes... Es muy importante lo que está diciendo porque los hechos hablan que la administración Biden presionó a Maduro para hacer estas elecciones, no importa si eran transparentes o no, porque el mundo no se mueve por buenos o malos, se mueven por intereses. Y como le interesa el petróleo de Venezuela y las negociaciones que tiene a nivel económico con Venezuela, necesita Maduro que le levante las sanciones a su gente para que todo funcione bien. Y por eso se hacen estas elecciones que hoy vemos que no pudo controlar Maduro, que se le salió de las manos gracias a las acciones de la oposición y estamos donde estamos por eso, por Biden. Empresas petroleras norteamericanas siguieron firmando acuerdos con Venezuela por el petróleo. Porque Estados Unidos, a pesar de esta situación, necesita hoy a Venezuela para que le venda petróleo, porque la crisis en Ucrania le generó un golpe inflacionario, de acceso energético, incluso los países europeos, y generó, ustedes que lo han tratado mucho, ¿no? La crisis económica y todo el sacudón que generó la guerra en Ucrania. Eso torció la relación en favor del oficialismo con los Estados Unidos, pero hay que ver qué pasa a fin de año en Estados Unidos, ¿no? Claro. Si gana Donald Trump. Trump tenía sobre la mesa una acción más feroz contra Venezuela. Hay que ver qué pasa con la guerra en Ucrania, hay que ver qué pasa con las elecciones en los Estados Unidos. Y mientras tanto, el gobierno de Venezuela apunta a que en estas semanas y meses baje la tensión. Y en enero, cuando toque asumir, según quien esté en Estados Unidos, va a decir, ¿reconocemos a este o reconocemos al otro? Recordemos lo que pasó con Guaidó, ¿no? En cualquier caso, Alejandro, es una novela. Quiero agregar que lo que pasó con el Guaidó, el infeliz de Guaidó, es terrible porque también estafó la esperanza de los venezolanos. Y esto es importante traerlo a colación. ¿Por qué? Porque este señor, Nicolás Maduro, es un usurpador desde hace muchos años atrás, no de ayer ni de esta última elección, sino porque tuvimos un gobierno interino, porque había una usurpación, un abandono de cargo. Entonces, fíjense cómo la comunidad internacional se deja llevar por la instalación de una matriz de opinión que trajo de vuelta a un usurpador a unas elecciones, porque ese señor que está en Venezuela está usurpando el poder. Ese señor no es presidente. Entonces, desde ahí, desde los hechos, es que podemos dar la batalla cultural y la batalla de las ideas. Bueno, mis guerreros de luz, compartan este video. Por supuesto, suscríbanse a mi canal. Los invito a que le den a la campanita, activen las notificaciones, comenten, compartan, ayúdenme a dar esta batalla comunicacional. Y por supuesto, recuerda que todos mis contenidos de interés general e interés político no cuentan con ningún apoyo económico de ningún gobierno, de ningún político. Solo se sostienen gracias a los aportes que tú puedes hacer libremente. Ahí te dejo mi PayPal y mi Mercado Pago por si me quieres ayudar a seguir adelante. Les mando un abrazo de corazón a corazón y por supuesto, difunde. Tú eres el medio.